A ver, ahora sí. Continuamos. Entonces yo creo que ustedes ya han visto este detalle de cómo las, las figuras se van a crear, ¿no? Y además cómo le vamos a aplicar una textura que viene coladita al tipo de material que estamos aplicando. Ahora, lo otro que necesito que se vea también muy bien en esta clase es lo siguiente. Fíjense, otra vez voy a construir una esfera. Mm, lo que no sé es aquí cómo, en el caso de Luis Fernando, si habrá solucionado ese detalle de la... A ver, yo solamente le voy a aplicar aquí en la esfera el hemisferio que sea... ay, no. 0,5, la mitad. Ya, ahí la mitad. Listo. Entonces verifiquemos si así sale con F9. A ver, denme un segundo. Con F9 está a la mitad, efectivamente. Listo. ¿En qué casos no saldría la mitad? Esa es la pregunta que no he podido resolver más antes y seguía intentando. A ver, vamos a ir a propiedades o modificadores. Ya. Generar coordenadas de mapa, está bien. Base to pivot, quiere decir que va a estar em, el pivot justo en la base. Y esto. ¿No? Sigue siendo esfera completa. am, no, igual. Bueno, no sé si algo que desconozco haya, haya activado Luis Fernando, por eso es que no sale como lo hemos determinado. A no ser que, mm, a ver. Miren, hay un fenómeno que ocurre en el 3D, pero esto es un poco aparte de esta figura. Lo voy a aplicar a la parte de líneas y dentro de líneas a textos. Miren, voy a escribir, a ver, ese texto, ¿sí? Y a este texto, por ejemplo, me voy a ir a modificadores, me voy a ir a donde dice rendering y aquí, miren, dice aquí enable in viewport, ¿no? Eso quiere decir que en el visualizador este lo estoy mirando a esa palabra. Puedo jugar con el espesor de lo que me envuelve, demás cosas. Pero fíjense que cuando yo haga F9 acá, el texto no se va a ver. Y eso es porque para que se vean estas líneas, en estas líneas de texto, tendría que activar esto que dice Enable in Renderer. Eso quiere decir que se va a activar, recién se va a volver visible, pero en la fase de rendereo. Entonces, nosotros entendemos como rendereo el hecho de sacarle una sola foto, por ejemplo, a toda esta escena que estamos construyendo, o hacer el render, pero de una secuencia de fotos que en realidad sería lo que llamamos video. Miren, ahora ya le he activado esto que dice Enable in Renderer y verifiquemos con F9 y con F9 recién sale el detalle este de las letritas, pero con ese espesor que le estamos dando con esto. Entonces, si no estuviera activado esto de Enable in Renderer, no sale, ¿no? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta en caso de que alguna vez no les saliera en la parte del rendereo. Entonces, estoy suponiendo que algo parecido se ha desactivado o algo así en la fracción de esfera que estaba usando Luis Fernando, así que tendríamos que probar con otras piezas también, ¿sí?
Entonces, eso es lo que, bueno, es una de las características del programa que tenemos que en algunos casos especificar que va a ser activado o activo algo, pero en esa fase del render. ¿Sí? A ver, vamos a hacer otra cosa. Aquí lo voy a volver más pequeño. Voy a volver más pequeño esta esfera con esta herramienta. Bueno, al revés. Ya diríamos que ese va a ser mi centro de esa letra, ¿ya? Así. Entonces aquí vamos a crear algunos efectillos con lo que ya habíamos visto más antes. Ya. Bien, aquí, por ejemplo, vamos a aplicar uno de los elementos que todavía no habíamos aplicado antes y se llamarían las luces o likes, ¿no? Aquí, que sería el tercer botón dentro de los creadores. El primer botón era el creador de geometrías. El segundo botón es el creador de shapes o formas. Y el tercero sería el creador de luces o likes. Entonces, con este creador de luces, miren lo que voy a hacer. Bueno, tenemos todos estos mm, estilos de luces. Y dentro de estos estilos, miren, tenemos el photometric que dice y el otro que dice estándar. De momento nos conviene usar el que dice estándar, así que lo voy a activar. Y dentro de estándar vamos a ver ahora todas las categorías de luz que tiene para crear el 3D. Entonces lo voy a alejar un poco y probemos cómo funcionan las luces. En tanto no estén activados algunos de estos tipos de luz, entonces va a haber una luz por defecto que le afecte a los cuerpos que estamos eh, creando y demás cosas. Entonces yo lo voy a poner primero, el que dice Target Spot. Y fíjense, una vez activado, yo puedo hacerle un clic sostenido desde una posición hacia donde quiero que apunte la luz, ¿no? Entonces, fíjense cómo la luz le está afectando a al objeto. Y veamos con F9 y realmente la luz viene de un costado, ¿no? Quiero mover los aspectos relacionados a la luz, entonces puedo mover dos lugares. Uno de los lugares sería el origen de la luz. Ahí, aunque aquí me ha agarrado los dos de golpe. Y ahí, haciéndole clic, miren, las flechitas de X y Z se ubican justo en el origen de la luz. Y si le hago clic por acá, entonces se van a ubicar las flechitas en el destino de la luz o hacia dónde está apuntando. Entonces yo puedo jugar con ambas posiciones y las puedo variar. Por ejemplo, quiero que no se vea este lado y quiero que la A se note más completa, por decir. Entonces puedo traerle la luz un poco más acá. Pero si se dan cuenta, miren, la luz tiene un límite. El límite de ese círculo que tiene. Es como si fuera un reflector. Entonces una luz que apunta a algo como cuando tenemos un reflector, ¿no? Mire, ahí por ejemplo está apuntando hacia la A, pero una parte hacia la esfera y la otra parte no. Entonces la parte que no tiene la luz va a estar oscura o negra de la esfera. Entonces ahí, por ejemplo, también puedo subir o bajar, pero agarrando solamente la luz. Miren, voy a subirla ahí. Entonces tenemos esta diferencia. ¿No? Le pongo F9 para verificar y veamos, ahí está. Así está la iluminación a estos objetos. Entonces, ¿qué otros detalles puedo hacer con esta luz? Fíjense, me voy a ir a sus configuraciones, aquí a donde dice modificar o modificadores, y ahí dice, aquí, parámetros generales, ¿no? Dice tipo de luz, entonces dice que está encendido o apagado. Spot, entonces, si va a ser direccional, si va a ser, miren, podemos cambiar el tipo de luz. Si va a ser spot, es ese tipo de reflector.
Si vas a direccionar un tipo de reflector también, pero con bordes paralelos, es como lo que le llaman un cañón en iluminación. Y después el Omni. El Omni es como si tuviéramos un foco en este punto donde está el origen de acá. Y el foco apunta a todo lado, ¿no? Entonces, esas diferencias tendríamos aquí en el tipo de luz. ¿Ya? A ver, volveremos a la que decía Spot. Listo. Entonces, la que dice Spot es como un reflector, pero que funciona como una especie de abertura tipo cono. Entonces, ahí vemos estos detalles. Miren, aquí donde dice Target, eh, está, a ver, lo veremos de más aquí. Ahí, ahí, ahí. Target quiere decir hacia dónde estamos apuntando, lo podemos especificar o no, ¿sí? Y además, esto que dice 240, fíjense en qué va a variar. Está con 240, ahora le voy a poner 100. ¿Y qué había sido ese 100? Es la distancia que tenemos de el origen de la luz hacia el destino de la luz. Miren, más antes estaba en 240, ¿no? A ver, lo voy a cambiar a 240 igual. Y fíjense que la luz apunta más allá. Es como si jugáramos con la intensidad de la luz. ¿Ya? Entonces, cuando está activado el target nos da un punto, pero que es editable hacia dónde está apuntando esta luz. ¿No? Eso es lo que pasa. ¿Ya? A ver, otra vez me voy aquí y modificar. Modificar. Listo. Entonces, más abajo. ¿Qué cosas más podemos especificar? Dice aquí shadows, o sea, sombras. Si, bueno, aquí está desactivado la parte que dice shadow, ¿no? Como que está desactivado, entonces yo si lo activo, entonces voy a tener, me va a dibujar sombras la luz esta que estoy definiendo. Veamos. Y fíjense, por ejemplo acá, en la parte del círculo, de este círculo, le crea sombra al siguiente círculo. A ver, cuando yo lo desactive, vamos a ver otra vez, que no es así. Miren, lo estoy destiqueando donde dice shadows y voy a volver a ver esta parte con F9 y ahí. Entonces, esto de los shadows me activan esos detallitos, ¿no? De que si va a tener sombra o no, pero en el rendereo. Y ya. Luego, Shadows Maps nos dicen cómo va a ser el tipo de sombra que voy a tener. ¿Ya? Luego más abajo dice intensidad y color. Incluso la sombra. No. Esto es intensidad y color, pero de la luz. De momento esta mi luz es de color blanco, pero yo puedo cambiar el color de la luz. Miren, puedo ponerle, por ejemplo, en vez de tener una luz blanca, que sea una luz amarilla, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está, ¿ok? Y listo, como que la luz es amarilla, el objeto iluminado que es verde, combinado con amarillo, va a ser un verde en todo algo así. Entonces, así es como determinamos eso. Luego aquí dice multiplicador. Entonces, este multiplicador le va a dar una especie de intensidad a esta luz. Cuando está en 1, quiere decir que tiene el máximo de su intensidad. Si yo les rebajo en vez de 1 a un valor inferior, por ejemplo, 0,5, algo así, entonces la intensidad se va a bajar. Miren, veamos ahora cómo le ilumina. Es una luz un poco menos intensa, ¿no? Y así podemos bajarle más todavía, entonces la luz va a ser cada vez menos intensa, o al revés, ponerle cerca a un valor máximo que sería 1 y ahí recién la luz se vería bien, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con este lugar que dice multiplicador. Entonces, yo lo voy a dejar en 1 como antes
y listo. Ahora está iluminado al 100%, podemos decir. Luego dice el tipo de decay, o sea, cómo va a decaer en los bordes. Entonces aquí dice no, o sea, none, que no dice nada. Mejor dicho, que no va a tener ningún decaimiento. Y dice, por ejemplo, el, el origen, cómo va a ser de esta luz. Miren, a ver un ratito. Aquí en el tipo le voy a cambiar a inversa, por ejemplo. Entonces, ¿qué ha pasado? Tenemos una especie de filtro que le ponen delante de la luz. Sí, esta cosita. Y ahí también está funcionando ese filtro. Y el filtro nos da la característica de que si es muy intenso el filtro no nos va a dejar ver nada. Entonces de momento yo lo voy a poner en none. Después donde dice Near Attenuation, o sea, está en Star 0 y en End 40. Entonces le voy a cambiar estos valores. Miren, en vez de 40 le voy a poner 20 y el Star le voy a poner en 10. Ya, ¿eso en qué nos hace variar la luz? Bueno, creo que no nos hace variar en gran cosa, ¿no? A ver, necesito recordar qué quiere decir near, o sea, near, que está relacionado a la palabra que necesitamos ver. Oiga, entonces, nos dice el near, quiere decir atenuación de cerca, y far quiere decir de lejos, ¿no? O sea, atenuación de lejos. Entonces, ¿cómo está especificada esa atenuación de la luz? De cerca y de lejos. Entonces, haciendo los cambios respectivos, vamos a tener esos aspectos que se van a notar, pero cuando usemos luces muy, muy detalladas. Más abajo dice Spotlight Parameters. Entonces, aquí dice Hot Spot y Fall Off. Entonces, Hot Spot está en 43 y Fall Off en 45. Esto se refiere a los dos radios que tenemos para la luz generada por esta especie de reflector. Entonces, miren, aquí está en 43 uno de los radios y lo voy a poner a 20, por ejemplo. Y fíjense, el radio interior de la luz se ha disminuido, pero el exterior sigue como antes. ¿Y qué cambios van a tener en lo iluminado? A ver, mejor lo voy a ampliar un poquito para que veamos bien. Lo voy a poner F9 y ahí está como está iluminando a las letras. Ahora le voy a cambiar a mejor haré lo siguiente para que pueda ver y no estar alejando y acercando cada rato. Mejor le hago así y ahí tengo la luz y las letras. Ya, por ahí. Listo. Entonces tenemos así. ¿Listo? Ahora sí voy a cambiarle a otro valor. Está en 20. Le voy a poner igual 45. Ahora fíjense. A lo mejor le pondré 43, por decir. Y el otro le pongo 45. O 44, no sé si agarre. Ah, no, tiene que haber 2 puntos de diferencia. Pero fíjense, entonces aquí donde está la O y esa esferita, la línea de la luz es un poco más cortante que antes. Vamos a mostrarle cómo estaba antes. Le voy a poner 20 otra vez. Ahora vean la diferencia. Entonces diría que los bordes de la luz en este último caso son más difuminados que en el anterior. Y en el anterior eran un poco más cortantes, ¿no? Entonces eso tiene que ver con lo que le llamaríamos luz dura o luz suave, que ese término yo creo nos es familiar con el uso de las herramientas del Photoshop, por ejemplo,
¿no? Cuando hacemos, no sé, cuando hacemos uso de los diferentes pinceles y tenemos los bordes suaves o duros. Entonces, esa misma relación tiene ese tipo de luz, ¿no? Y podemos jugar con ambos radios. Miren, por ejemplo, aquí el radio de este cono que estamos proyectando es de 20. El radio del cono exterior es de 44. Yo lo voy a bajar a 20 si agarra, si no, a 22 me va a poner, o 18 en este caso. Y fíjense, el radio exterior se ha disminuido. Y veamos cómo sale la escena. Entonces, eh, el radio se ha disminuido y por ende la escena es así, ¿no? Con los bordes cortaditos. Y así puedo darle otros valores. Miren, por ejemplo, 100 le voy a dar, que es mucho más amplio. Entonces, fíjense cómo va a reaccionar la parte iluminada. Casi es imperceptible el hecho de que en uno de los costados se acabe la luz. Entonces, es porque el radio es demasiado amplio, de 100 en relación a 18. Le voy a bajar, por ejemplo, 70 y ahí recién se va disminuyendo y se va a ir notando, ¿no? Entonces, gracias a esos elementos podemos variar, como se han dado cuenta, diferentes cosas de cómo una luz le afecta al objeto iluminado. Y lo bueno de este programa es que no solo podemos ponerle una luz, también puedo ponerle otra luz. Miren, una luz así le estoy poniendo de color amarillo, habíamos dicho más antes, y con un multiplicador de 1, ¿no? Entonces, yo quiero otra luz. A ver, voy a irme nuevamente a creador. Está bien aquí, está bien en estándar. eh, Igual un target spot le voy a poner, pero le apunto de otro lado, miren, de aquí, por ejemplo. Ahí. Entonces tendría dos luces, si se fijan. Dos luces apuntando a la misma palabra, ¿no? Y las dos luces, cada una es independiente una de la otra. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a configurar ahora la otra luz. Miren, ¿se acuerdan que la luz del lado derecho era de color amarillo? Ahora a la luz del lado izquierdo vamos a cambiarle sus atributos. Ah, bueno, también se ha puesto de amarillo. Le voy a cambiar el color. A ver, una luz roja. Ahí está. Una luz roja del otro lado. La intensidad del multiplicador está en 1. Le puedo bajar a otro número. O mejor eso la mantendré. El que voy a rebajar es el anterior que estamos usando. De 1 le voy a poner a 0,5. Listo. Y así tendríamos este efecto, miren. Bueno, no sé si se nota bien, pero pero el punto, digo, lo que para nosotros se refleja en la esfera de la luz roja está por este lado. Bien, aquí es donde me detengo un poco para que veamos este detalle de, por ejemplo, cómo a estos elementos que están iluminándose le puedo yo aplicar recién los conceptos de los materiales que más rato antes estábamos viendo. Miren, voy a poner M y ahora sí vamos a ver qué pasa. En este caso aquí ya le habíamos asignado un material, ¿no? Si se acuerdan. Un ratito, ya. Habíamos asignado un material y ese material estaba especificado acá. Entonces, ¿cómo es el material? El material tenía dos orígenes, uno que ya era el mapa de bits y otro
bueno, algo así. Un, solamente el que determinaba la luz. Entonces yo lo voy a hacer volar todos los que he ido probando. Listo. Y me voy a quedar con este. Y en este le voy a poner el material a la esfera, por ejemplo. Le estiro y le aplico. Listo. Ah, no, no creo que no está. Es que tiene que reconocerme aquí. Si no me reconoce, entonces no va a servir. A ver, veamos. Mm, Solo que aquí se está aplicando al, al mapa de bits con el que le he enlazado. Entonces mejor lo voy a eliminar este. A ver dónde está. Lo voy a eliminar este y voy a crear otro estándar, ¿sí? ¿Dónde está el estándar? Aquí. Estoy creando un estándar y ese lo estoy eliminando del mapa de bits. Este estándar lo voy a aplicar a la esfera. Ahora sí me has reconocido la esfera, miren, ya está. Entonces veamos cómo podemos alterar los valores que tiene la esfera. A ver, doble clic acá, listo, me aparece el configurador y ahí. El color del objeto, de momento está en plomo, pero le está afectando, si se han dado cuenta, en las luces que hemos configurado. Miren, le está afectando por un lado la luz amarilla y por el otro lado la luz roja. Ahí es donde vamos a jugar con los valores. Entonces, le voy a poner como color de objeto a este que en vez de plomo sea un celeste, por decir. ¿Ya? Ya, listo. El color es celeste. Pero aún siendo celeste, las luces le están afectando, ¿no? Si se dan cuenta. Ya. Bien, veamos nos vamos a donde dice especular. Ahí lo voy a cambiar, bueno, que se mantenga nomás en blanco y me voy a ir a donde dice especular level, o sea, niveles de especularidad. Entonces aquí lo voy a poner en vez de 0 un valor como para que se note el brillo de los focos, podemos decir. Entonces para eso le voy a poner un valor de 50, por ejemplo. ¿Sí? Enter. Y ahí ya empezamos a notar los reflejos que tenemos de los focos que alumbran de la derecha y de la izquierda. Le voy a poner un valor mayor, por decir 100. Listo. Ahí tenemos más todavía esos niveles de luz. Miren, ¿no? Pero le estamos afectando solamente a la esfera. Por eso es que se diferencia de las letras. A ver, el glossiness lo voy a también cambiar de 10 a 50. Y bueno, los puntos van a ser algo así. Aquí le voy a poner, mm, por ejemplo, una opacidad de 50 y va a aparecer como si fuera un vidrio, ¿no? A ver, le pondré otro valor, 70 por decir. Ya, 70 y ahí miren cómo le afecta. Así está. ¿Sí? Entonces, esta nuestra esfera es así. Fíjense cómo es esto. Me voy a ir otra vez aquí a los parámetros, un ratito.
A ver, miren, entonces con estos valores podemos hacer que los objetos adquieran esas características de acuerdo a la iluminación que van a tener. Bueno, aquí en el caso de la geoesfera, fíjense que existe incluso un pequeño detalle, bueno, no sé si se nota, pero ahí tal vez se note más, de, de que se, no, aquí no se nota tan bien, lo voy a voltear otra vez. Ahí, ahí se nota una especie de fracción de la esfera que en realidad genera la esfera dando vueltas. Bueno, en algunas piezas va a haber ese error, ¿no? Cuando estemos usando opacidades inferiores. Miren, 50 lo voy a poner. Igual también se va a notar. ¿Sí? Se nota ahí, ¿no? Entonces, en este caso, la esfera tendría ese errorcito cuando estamos creando transparencias. ¿Ya? Pero eso es porque la esfera tiene una especie de generador de todos los lados en la vuelta, ¿no? Entonces, por eso, bueno, a excepción de eso, en todas las otras figuras regulares no debería de haber ese detalle, pero se nota cuando le hemos puesto la opacidad con este valor de 50, ¿no? Ahora, si lo ponemos en 100, entonces no va a haber mucho problema. Bien, entonces eso es lo que pasa o a lo que le podemos afectar con estos valores de, ¿cómo se dice? De configuración con estos parámetros básicos, por lo menos. A ver, ¿qué más? Esto del suavizado está en 0,1, le voy a poner 1, por ejemplo. Ah, bueno, aunque esto no se va a notar mucho porque es la manchita que te genera el reflejo de la luz. ¿Sí? Luego dice parámetros extendidos. Aquí el tipo de filtro que vamos a usar para ver todo esto está en plomo. Le podemos poner un filtro diferente, como un filtro frío de este color. Entonces eso le va a afectar también a cómo estamos viendo la figura iluminada, ¿no? O de lo contrario no le ponemos nada. O volvemos al filtro que estaba por defecto. Por ahí, listo. Entonces, estos valores se van a ver reflejados en la esfera. A ver, otros de los valores con los que podemos jugar aquí, por ejemplo, sería, aquí más abajo voy a ir, ahí, aquí, parámetros extendidos hemos visto, luego nos faltaría ver esto de los mapas, y aquí es donde antes estábamos haciendo pruebitas, ¿no? Aquí le voy a poner otro detalle, esto que dice glossiness, entonces está en 100, pero le vamos a poner un mapa de bits o cualquiera de estas otras, estos estándares que tiene el, el glossiness. Por ejemplo, ahora podemos cambiarle a este que dice fall off y veamos qué pasa con eso. Entonces quiere decir que va a tener la apariencia de vidrio, pero basado en este mapa. Eso es lo que hace el glossiness. Ya, en este caso lo voy a poner clear. Y me voy a ir a un lugar que también les va a servir, yo creo, de mucho, y es este que se llama reflexión, o reflection, ¿sí? Yo lo voy a poner en none, un clic, y me voy a ir a donde dice, en este caso, para que realmente el objeto refleje a otros objetos, necesitamos activar esto que se llama ray trace, o sea, trazos de los rayos, algo así. Entonces le pongo OK. Y fíjense lo que va a pasar cuando le ponga eso. Entonces, el objeto lo que hace es reflejar en su superficie a los objetos que están cercanos, ¿no? No sé si se nota. A ver, tal vez si lo muevo. Así posiblemente. Veamos con F9. Ah, no, no se nota mucho.
Pero ¿qué pasa si le hiciera esto? Le voy a girar esto. Así. Y al girar lo voy a cambiar de lugar también. Ahí debería notarse cómo va a reflejarse en su superficie las letras, por ejemplo. Entonces se nota, ¿no? Cómo estoy haciendo que se refleje. Y eso es un atributo del material que estoy aplicando. En este caso estoy aplicando el material que dice reflexión. En la parte que dice mapas. Y ahí, por ejemplo, le voy a poner una reflexión tipo vidrio, entonces va a ser más cristalina la cosa. ¿No? Entonces, fíjense que con estos pequeños cambios podemos lograr interesantes cosas en los objetos y cómo reaccionan a la luz y a diferentes cosas. Gracias a estos detalles, ¿sí? Aquí también existe el control de opacidad. Miren, esta opacidad está en 100, le puedo poner igual en 50. Enter. Y veamos qué pasa. Bueno, aunque aquí no le afecta directamente. Pero es porque no le hemos asignado ningún tipo de mapas. Entonces, cada uno de estos valores nos permite hacer algo en particular, ¿no? Como hemos visto más antes, podemos ponerle aquí una foto basándonos en el difuso y color. Podemos poner imágenes en cualquiera de estos controladores de mapa y y gracias a esos valores que le pongamos y gracias a los mapas que también van a tener, entonces nosotros podemos lograr el efecto que queramos con la textura que queramos y, y así vamos generando los efectos en un determinado objeto. Estoy volviendo en pasos. Entonces, de esa forma podemos generar ese tipo de, de efectos. ¿Sí? Y también se han dado cuenta que estos efectos le afectan a cómo estemos manejando las luces, ¿no? Nosotros tenemos estas dos luces creadas, una que es esta de acá, y eh, creo que algo está bloqueado. Ahora sí. Por si acaso se bloquean los elementos cuando apretamos el espaciador. Con el espaciador se bloquea, cosa que podemos estar agarrando una selección y lo seleccionado se bloquea y no nos permite agarrar otras cosas hasta que volvamos a apretar el espaciador y recién se desbloquea. Entonces, esta luz, por ejemplo, la que era de color amarillo, creo que es esta, ¿sí? Eh, Está con un multiplicador de 0,5. Si yo quiero que sea más intenso, entonces le pongo nomás en 1, enter y ya está. Y veamos cómo se ve con esa variante. Ya está mucho mejor, ¿no? Entonces, de esa forma podemos cambiar todos los aspectos, como han visto, de asignarle materiales a los objetos, por un lado, y por el otro lado, aplicar también los diferentes criterios de iluminación. En este caso estamos viendo este que se llama Target Spot, que es algo así como un reflector, pero de cono abierto, le diríamos. No es el único tipo de reflector, miren, este lo voy a eliminar y le vamos a poner otra luz. Si se fijan, solamente nos hemos quedado con un foquito, que sería el de color rojo, que es este.
pero no se ve muy bien porque está muy bajo, a no ser que lo ponga así. Y recién nos muestra las letras, pero con el rojo que está iluminando el foco. A ver, otro reflector, lo voy a poner, por ejemplo, ya no el Target Spot, sino lo voy a poner el que dice Target Direct. Es una especie de direccionador, pero así. Está por defecto en color rojo también. Y esta luz direccional que les había dicho es tipo cañón, por ejemplo, tiene los lados paralelos de la luz, ¿no? No es como en este otro caso que es una especie de cono. Entonces el cono tiene un origen y del origen hacia donde apunta va volviéndose más ancho. En cambio, este otro que es el Target Direct, o sea, una especie de luz direccional, eh, como tiene los lados paralelos, entonces no se ensancha. A ver, aquí, entonces con esta otra luz aplicada le voy a cambiar sus valores de sus parámetros. Me voy a ir al modificador y veamos, está activado todo esto, está bien, esto de las sombras lo voy a dejar así nomás. Me voy a ir a donde dice intensidad y atenuación de color. Sí, está en rojo, le voy a cambiar otro color, por ejemplo, blanco. ¿Sí? Ya. Ahora, la intensidad lo dejaré nomás. El star, y esto también lo voy a dejar nomás. La parte del tipo de decaimiento, dice los costados. Y me voy a ir a donde esto también de near y far, o sea, cerca, la atenuación de cerca y la atenuación de lejos, lo voy a dejar. Me voy a ir a donde dice parámetros direccionales. Entonces aquí, miren, por ejemplo, la parte más intensa de la luz está en 18 y la parte difusa está en 70. Si yo le pongo próximos a estos valores, por ejemplo, este a 20 y el otro 20, no creo que me agarre, pero 20, va a ser 18 y 20. Fíjense cómo va a ser la luz por este lado, ¿no? Entonces estamos teniendo ese efecto con la manipulación de esos detalles. ¿No? Miren la luz, cómo se refleja como si fuera una esfera ahí. Y también además de reflejar el foco, también refleja a los objetos próximos, ¿no? Se nota ahí. ¿Sí? ¿Alguien quería decirnos algo? Teresa. Creo que no, accidentalmente activo lo voy a poner desactivado ya. Y ahora sí. Entonces, las luces estas le afectan de esa forma a los objetos, ¿no? En este caso, su radio, diremos, de esta luz que se llama target direccional o entonces no están muy próximos, por eso es que la sombra es muy casi definida, casi muy bien definida. Lo voy a cambiar, por decir, lo voy a poner en vez de 18 y 20, en vez de 20, 50, por ejemplo. Entonces ahí cambia el modo de iluminación. Fíjense. Entonces así se vería el nuevo modo de iluminación gracias a ese cambio de radios, desde el radio interno de mayor intensidad de la luz hasta el radio más externo, que es de la luz difusa, podemos decir. Sí, entonces de esa forma podemos nosotros manipular los diferentes elementos en una escena que nosotros estemos iluminando. Miren, en relación al plano, la luz cónica de color rojo está más por encima. En relación a ese mismo plano, la luz direccional está casi al mismo nivel del plano. Entonces lo puedo subir un poco más para que me muestre los detalles que tenemos en las letras y esta fracción de circunferencia. Y así le aplico nuevamente F9 y ahí está.
tenemos una composición hecha con diferentes luces, pero, pero digamos con los parámetros ya bien definidos, uno del color y otro de cómo va a responder a las diferentes luces eh, toda la escena. Miren, el color de la esferita, por ejemplo, era celeste, pero le está afectando por un lado, ahí no se ve bien, por un lado le está afectando el color rojo y por el otro lado le está afectando el color blanco, y por eso es que uno de los extremos se ve con el color propio y en el otro solamente con una especie de puntitos rojo, diremos, porque la luz que le hemos aplicado no es tan intensa como esta que tiene la luz de color blanco. Después las letras están por defecto en color verde. Todavía no le hemos puesto una especificación del color verde con otros atributos, pero si fuera necesario hacerlo, entonces le hacemos y le aplicamos también, ¿no? Entonces, más o menos así sería lo interesante que tiene el 3D Max para iluminar escenas. No solo eso, ¿no? Sino también para crear las texturas necesarias, y así con estas texturas necesarias podemos nosotros tener, no sé, interesantes impresiones en 3D de cosas que vayamos creando, tanto sean estas cosas pensadas en que van a ser solo estáticas o también si van a ser dinámicas. Dinámicas me refiero a cómo van a moverse, ¿no? En este caso todavía no estamos viendo la fase de movimientos en el 3D, pero después lo vamos a ver. Justo hay una barrita como una especie de línea de tiempo, ¿no? En abajo que va desde 0 hasta 100. Entonces ahí es donde nosotros podemos aplicar los criterios de movimiento, que luego lo vamos a hacer. Solo que es un poco larguito también de explicar, así que lo vamos a hacer con calma. De momento necesitamos que ustedes hagan, hagan pruebitas, hagan prácticas, hagan algunos ajustes, no sé, lo que vean necesario, pero ahora háganlo, ¿qué tal si lo hacen en los logotipos que estaban creando? Los logotipos que estaban creando ya tenían una estructura, tenían posiblemente colores y demás cosas, entonces ahí hay que aplicarle esto del uso de luces, por ejemplo. Ustedes pueden usar no solo un único punto de luz, pueden usar varios puntos de luz y a cada uno ponerle alguna característica, por ejemplo, por un lado. Por el otro, esto de los materiales. Entonces, los materiales que estamos planteando los pueden usar. Han visto que podemos usar mapas de bits que puedan ser, mm, ¿cómo se dice? Que puedan tener su origen en fotos que ustedes tengan. O también el mismo programa tiene sus propios bancos de imágenes que los carga en donde se ha instalado el programa. Miren, por ejemplo, aquí, bueno, más antes habíamos visto que teníamos dentro de sus texturas o mapas de bits, eh, por ejemplo, había una pared de ladrillo, había una textura de concreto y cosas así. Pero fíjense, si yo aquí en Diffuse Color busco otros detalles, otros mapas de bits, en bitmap, entonces puedo acceder, me voy a ir a donde se instaló el 3D, en este caso a donde está aquí. Por si acaso es en Autodesk, ¿no? Autodesk es la carpeta contenedora del programa en el disco duro C, donde generalmente se instalan los programas. Ahí no está aquí. Entonces debería de estar aquí en archivos de programa y también Autodesk. Entonces aquí está el que dice 2015. Le voy a hacer doble clic y aquí buscamos un lugar que diga Maps. Debería de haber. O Material Librerías. Entonces en cualquiera de los dos vamos a encontrar interesantes
fotos y demás. A ver, me voy a ir a materia librerías. No, no tengo nada en ese formato. Pero aquí donde dice Maps, tenemos todos estos mapas. A ver, y aquí vemos su previsualización. Miren, tenemos mapas que tienen que ver igual con concreto, tipos de piso como si fueran, por ejemplo, algún tipo de machimbre. Aquí también ladrillos, pero diferentes estilos de ladrillos, ¿no? Ah, incluso estos otros también, miren, están en formato targa. Miren, tenemos plumitas, tenemos flores, tenemos siluetas de flores, tenemos otros tipos de pisos, no sé, texturas que nos pueden servir. A ver, por ejemplo, este que dice Sea Floor, voy a poner Open y listo, veamos cómo le va a afectar a esta esfera. Así. Pero si se dan cuenta, a esta fracción de esfera ya le estábamos poniendo nosotros reflexión, o sea, va a ser como si fuera una superficie lisa, mm, pero eh, con un dibujo por dentro o algo así. A ver, ¿qué dice? Ahí ya. Luis nos pregunta cómo se colocaba la imagen. Entro a especular color, bitmap y nada. Ya. A ver, un segundo. Tendrías que entrar a diffuse color. Porque en especular color es para los reflejos. Sí, a ver, mira. Ahí, por ejemplo. No, no te va a hacer nada el difuse color, a no ser que te afecte a las partes iluminadas. Eso es lo que sí hace la parte que dice especular color. Si te das cuenta, aquí, a ver, ¿cómo se explicaría esto? Aquí. Me voy a ampliar la parte rojita, ¿no? Del punto rojo que tengo acá. Y le he activado el que decía especular color. Entonces quiere decir que este mapa de bits que he escogido, que había sido una especie de, ah, ¿cómo se dice? Una textura como de concreto, eso le está afectando a solamente la parte iluminada. Mira, voy a cambiar de figura ahora y veamos. Entonces aquí en la parte iluminada del punto rojo y del reflejo le está afectando esa textura. Entonces este lugar que tiene que ver con el especular color va a hacer eso solamente. Las partes iluminadas les va a afectar con eso que le estamos cambiando. Si queremos que le cambie a todo, entonces tendríamos que nosotros cambiar no a especular color, sino al que dice difuse color. Y ahí recién tendríamos la textura en, en toda la pieza. Sí, entonces tienen que ser pruebitas por eso con uno y con el otro para tener la seguridad de con cuál está, bueno, hace cada cosa, ¿no? Entonces, así podemos aplicarle los cambios necesarios para que sean afectados con la luz que le estamos aplicando a esta construcción 3D. ¿Sí? Estoy cambiando de valores y vean. Incluso puedo desactivar reflexión o reflejo y listo, sería así más simple la textura. Pero a veces cuando es demasiado simple, como que no le vamos dando realismo, ¿no? Y ese es el objetivo de estas herramientas, que cuanto más y mejor trabajaditas estén con diferentes detalles que le pongamos, lo que al final conseguimos es darle cierto realismo, cierto efecto incluso diferenciado, o sea, unos efectos más complejos que podamos
combinar a través de las texturas, la iluminación, detalles como relieves, detalles como cómo funcionan los reflejos, detalles como que las sombras mismas, cómo nos van a mostrar, las luces, o sea, qué tipo de luces nos van a dar esos bordes amplios o difuminados o bordes más cortantes, no sé, un montón de detalles que de estos lugares podemos ir configurando, ¿no? A ver, Luis nos dice que entra diffuse color y nada. A ver, bueno, vas a tener que compartirnos tu pantalla para ver qué está pasando, Luis. Dame un segundo, dejo de compartir y ahí está. A ver, ahí está, ya se construyó tu nombre. Entonces, ¿dónde está la parte de las texturas? Ya les he dicho doble clic, ¿no? Ahí dice diffuse color y está en 100 ¿qué tipo de textura has escogido? Dice Bunny. A ver, hazle un clic a la textura. No, estás creando otro ya. Doble clic y Maps, ¿no? Pones el diffuse color, None, y en None buscas bitmap y en bitmap vas a tener el acceso a los diferentes mapas. Escoge cualquiera de esos. Ya. Bueno, aquí no estás aplicando a cuál de las piezas te vas a poner. Te has olvidado direccionar desde su circulito del asignador de materiales. ¿Te acuerdas haciéndole clic sostenido hasta la pieza? Desde el circulito, pero el circulito que está a la derecha, ¿no? De ahí, eso. De ese circulito tiene que ir hasta a la pieza. Ahora sí, ya lo has reconocido y lo sueltas. Y veamos con F9 cómo ha salido la I a la que le estás aplicando la textura. Ahora sí se ha aplicado, mira. Y así puedes ir aplicando a cualquiera de las otras piezas. Ah, ya. Gracias, Licen. Porque su dato no quería dar, no sé qué tenía. Creo que no estaba asignada a la pieza, haciéndole clic sostenido desde Porque ese circulito hasta pensé la que aquí iba pieza. a salir, pero no me olvidó que hice ese nueve de Y hecho. como no estaba asignado, entonces pues no sabía a cuál aplicar el- la textura, ¿no? Notas por si acaso que cuando le amplías a esa foto que sacas con F9 se pixela la imagen. Sí, ¿por qué se subió? Ya, eso les indicaré en este momento, ¿sí? Cómo cambiar ese atributo. Ya, entonces deja de compartir y te muestro, y les muestro lo que quiero mostrarles de acá. Dame un segundo, voy a compartir yo y listo, aquí. Entonces lo mismo me pasa a mí, ¿no? Miren, yo hago el clic, digo, yo hago el, el F9, les rendereo, pero cuando le amplío, tengo también el mismo detalle de que sea pixelado la imagen. Entonces, esto es una especie de configuración por defecto que tiene el 3D, una resolución, le llamaremos estándar, pero nosotros podemos mejorarla. ¿Y cómo podemos mejorarla? A ver, me voy a salir de esto, me voy a salir de esto también. Y ahora vienen los trucos de cómo mejoramos las resoluciones para cuando estemos sacando de fotos o incluso nos van a servir para cuando estemos convirtiendo en un video una secuencia hecha en el 3D. Entonces, para eso existe el comando que estaría presente aquí donde dice rendering arriba.
Y ahí hay una opción que dice Render Setup, ¿no? O sea, F10 es su acceso rápido. A ver, F10 voy a apretar. Y tenemos esta ventanita de configuración. Entonces, aquí donde dice Render Setup, lo que yo hago es en la parte de arriba donde dice parámetros comunes, lo voy a dejar como está, hasta el lugar donde dice Output Size, ¿no? O sea, quiere decir tamaño de salida. Y dice Custom, y si le hacen un clic a donde dice Custom, a la pestañita, mejor dicho, donde dice Custom, entonces vamos a tener todas las medidas más estándares de cine y de pantallas de diferentes tipos, ¿no? Miren, están las de 70 milímetros, están las de 35 milímetros y demás. Entonces, ahí es donde puedo ponerle yo a una resolución de cualquiera de estas que son las estándares, o de lo contrario, si yo necesito algo más personalizado, puedo ir aquí donde dice ancho, que es width, y height, que sería alto. Entonces, ahora por defecto está en 640 por 480. Entonces yo lo puedo cambiar, miren, o le puedo poner alguno de los que aparece acá, por ejemplo, 800 por 600, ¿sí? Ya le he cambiado. Y ahí, y con esos valores cambiados, yo le pongo render aquí abajo en ese botón que está casi en la esquina abajo derecha de esta ventana. Le hago render y listo. Entonces mi construcción de esta esfera y demás cosas, mm, bueno, ha mejorado en comparación antes. A ver, le vamos a poner unos valores un poco más extremos. Miren, le voy a poner 320 por 240 y render le voy a poner. Miren, con esta de 320 y 240, cómo al ampliarse hasta aquí ya se empieza a notar con ese error del pixelamiento. Ahora le voy a cambiar esto a 800 por 600. Incluso le puedo poner manualmente valores que sean el doble. A ver, en vez de 800 le voy a poner 1600. Y en vez de 600 le voy a poner 1200. Listo. Ahora le pongo render. Entonces, fíjense que este dibujo, miren, lo estoy ampliando hartas veces y recién empieza a mostrarme el pixelado, pero ya está muy acercado. A diferencia de antes, que hasta ahí recién me empezaba a mostrar, o mejor dicho, más antes, ahí ya me mostraba lo pixelado de la imagen. En cambio, ahora así está bien acabado, podemos decir, y cuando le acerco más, recién empieza a notarse el pixelado. Quiero más calidad, entonces puedo aumentarle todavía sus valores. No está en 1600, a ver, lo voy a aumentar al doble o al triple. A ver, el triple más o menos equivalente de 1200 sería 3600, algo así. A ver, nos vamos a inventar medidas incluso, ya no de estas que vienen en función de lo estándar, que puede ser, a ver, 4000 por 6000, por decir, ¿sí? Aquí que sea 6000 y aquí que sea 4000. Esto es una medida grande. Le voy a poner render y tal vez va a tardar un poco en dibujar. Listo, he acabado de dibujar. Ahora me voy a ir acercando. Y miren que me acerco, me acerco, me acerco, me he acercado varias veces y recién empieza a notarse eh, las líneas digo, no las líneas, sino los puntos de la pixelación. Entonces, de esa forma es que nosotros podemos jugar con la resolución de la foto generada en el mismo programa 3D, ¿no? Entonces, dependiendo ¿cómo se diría? De las necesidades del diseño en cuanto a esta relación que sería de tamaño versus resolución, o sea, tamaño de archivo versus resolución, ¿no? Hay que considerar que cuando es más grande la resolución,
el archivo final va a ser también más grande. Y se han dado cuenta que cuando le hemos puesto render, tarda un poco, ¿no? En dibujar. Entonces, a diferencia del de 320 por 240. Miren, yo le pongo render y ya está, en un ratito. Pero, pero el detalle es que por ser más pequeño, es más, se nota más, más rápido lo pixelado. Entonces, ese sería el truco para que podamos hacer el renderizado correcto según la necesidad que tengamos de de una determinada construcción, ¿no? Entonces, los otros valores tienen que ver, por ejemplo, con, de momento nosotros en la parte de arriba donde dice parámetros comunes, estamos usando la parte de donde dice time output. Esto está configurado como para que podamos hacer video. Entonces nos dice active time segment. Esto no nos va a servir en tanto no hayamos realizado una animación. Entonces, mientras no hagamos una animación, eh, solamente nos va a servir el que dice single, o sea, simple. Sí, y después más abajo dice rango, podemos incluso especificar en un rango en concreto de dónde a dónde va a ser esto del rendereo o de la generación del video. Aquí también donde dice Active Time Segment, entonces nos refiere al tiempo activo que tenemos en la barra de tiempo de su línea de tiempo que está aquí abajo. Pero tampoco nos va a servir porque hemos hecho una imagen estática nomás. Entonces, single nomás, ¿sí? Y como se dieron cuenta que tarda un poquito cuando estaba en una resolución de 4000 por 6000, creo. Entonces, cuando nosotros ya en la parte de hacer video hagamos un renderizado del video, también va a tardar nomás buen tiempito porque hay que considerar que para un video estándar tenemos una secuencia de imágenes de hasta, podemos decir, cerca 20, bueno, arriba de 24 cuadros por segundo hasta 30, por decir, hasta 30 cuadros por segundo. Entonces, con esa secuencia quiero decir que cuando estamos convirtiendo en video, si usamos una resolución igual de grande como la que hemos usado de 6000 por 4000, entonces por cada cuadrito de los muchos que van a ver en varios segundos, entonces va a tardar ese tiempo por cada cuadrito y acumulados, bueno, el tiempo total va a ser mucho más. Por eso es que cuando, por ejemplo, en algunas animaciones más grandes que hayan sido hechas en 3D o hasta efectos para películas en 3D, las fases de rendereo se hacen en otros equipos. Entonces, por decir, en mi máquina construyo toda la estructura, toda la textura, todo lo que voy a necesitar de efectos, pero es tan inmenso el requerimiento de, de esta fase de rendereo que cuando necesitamos ya convertirlo en video y para que no tarde días, no sé, incluso más, entonces usamos otros equipos que exclusivamente los usan para renderizar y son equipos que tienen, por ejemplo, aceleradores gráficos muy buenos, aparte del RAM y cuestiones equivalentes a los procesadores de las computadoras. Entonces, con todos esos atributos, el rendereo es mucho más rápido y así rápidamente tendríamos una muestra de cómo ha quedado nuestra animación que generalmente se hace por partes, ¿no? Entonces, eso es lo importante, por lo menos de esta fase que estamos viendo. El, el cómo configurar la resolución del documento final que vamos a obtener. Ya, listo. Entonces, con eso creo que se entiende esta parte. Aquí voy a volver a hacer un render con F9. Listo, estoy en una resolución muy baja de 320 por 240, creo. ¿Y cómo convierto esto o cómo lo grabo en JPG? Eso nos faltaba.
Entonces, aquí en la izquierda, casi arriba, hay hay unos botoncitos, ¿no? Hay un botón que aquí en este caso es de color amarillo y dice Save Imagen, o sea, salvar imagen o guardar imagen. Entonces, ahí es donde yo debo hacer un clic para entrar a su siguiente ventanita con la que podemos hacer el grabado de esta imagen en un archivo conocido. Después también en este lugar están, por ejemplo, las otras alternativas. Mira, dice copy imagen, o sea, copiar imagen. El otro dice clone render frame window, o sea, clonar toda esta construcción que hemos hecho. E incluso está el otro botón que dice print image, o sea, imprimir la imagen que tenemos aquí. Después, más a la derecha, tenemos estos botones de, de la normativa de color RGB, ¿no? Por ejemplo, para ver cómo se vería solamente en azul, o en verde, o en rojo, o con los tres combinados. Y más aquí, cómo se vería en blanco y negro. Ah, perdón, cómo se ve el canal alfa que le dicen. Ah, bueno, eso también lo vamos a ver luego. Esto de los canales alfa se usan para hacer eh, transparencias, pero que sirven hasta en video. Entonces, todo eso está aquí determinado, ¿no? Miren, tenemos la normativa, tenemos el tipo de coloración que vamos a usar como base, incluso este otro que es monocromía, ¿no? Entonces, cosa que nos muestre una especie de escala de grises, todo, toda la escena que estemos logrando. Y listo, entonces para grabar nos vamos aquí donde dice, donde está el Save Imagine, o sea, guardar imagen, le hago un clic y me sale la ventana de búsqueda de los lugares del explorador para que ahí podamos nosotros darle una direccionada, podemos decir, y grabarle. Entonces lo voy a poner acá, le pongo aquí donde dice SEC 2022, lo voy a grabar. Y le pongo en 3D Max, ahí está. Entonces lo voy a poner como nombre, le voy a poner 33 por decir. Dice aquí Save as Type, ¿no? O sea, guardar eh, cómo o en qué tipo de forma o en qué formato vamos a grabar. Entonces yo aquí despliego la ventana y busco JPG, que debería de estar. Aquí está, mira, JPG. También tenemos todos estos otros formatos. Miren, está el AVI, que es un formato de video pero sin comprimir. El BMP igual es un formato de imagen pero sin comprimir. Luego están los formatos así como de Kodak, el PostScript, el OpenXR, el Radiance Image y el JPG. Luego el PNG, yo creo que lo han usado para algunos tipos de construcción de imágenes. El MOOP, que es una secuencia de video también. El SGI, el RLA, el RPF. Luego el Targa que es muy usado también para programas de diseño. Y el TIFF. Tal vez hayan usado los formatos estos. Pero el más común, pero de compresión, sería el JPG, por ejemplo. Le hago clic y listo, con ese nombre lo estoy guardando. Guardar. Ah, incluso aquí podemos nosotros jugar con la compresión del archivo, ¿no? Miren, dice aquí calidad 95 o calidad 100 o menos calidad, miren. Puedo jugar con estos controles para que yo le dé más o menos calidad a la fotografía. Listo, le pongo OK y ya está guardado en ese lugar que he especificado. A ver, veamos. Voy a entrar a la parte que dice en escritorio SEC, ¿dónde está? Y ya dentro de esto 3D Max y aquí está mi dibujito, ¿no? Listo. Solo que, bueno, la resolución es muy baja, por eso me ha salido así de pixelado y además con ese defecto de coloración, porque además le he puesto dentro de el lugar donde especificaba el tipo de
archivo, ahí otra vez, donde me pedía eso de tamaño de archivo, si era con más calidad o menos calidad, le había puesto yo menos de la mitad de calidad. Entonces, por eso es que eso le afecta hasta en los colores, ¿no? Bien. Entonces, así es como logramos de la fotografía JPG final del trabajo que estemos haciendo. Eso es lo que me faltaba para que podamos lograr, digamos, productos ya finalizados con el 3D. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido hasta esta parte lo que hemos ido viendo del 3D Max? ¿Se han entendido cómo hemos hecho los procesos de selección de texturas, imágenes de fondo y demás? Y además de eso, eso de las luces, por ejemplo. A ver, aquí Luis nos dice más o menos, Karin también nos dice más o menos. Y Luis, hay que practicar lo de las luces. Sí, perfecto. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer ahora, ¿no? Ustedes ya tienen una base con esto que hemos visto. Sobre esa base, vayan haciendo prácticas, uno con las luces, otro con las texturas y diferentes aspectos que podemos ir cambiando. Y ahí se van a, y ahí se van a ver, y ahí recién van a tener más seguridad de qué hace cada cosa, pero con la práctica, ¿no? Sí, entonces, en todo caso, no hay mucho, digamos, mucho problema en que hagamos algo en concreto, porque en la siguiente clase tenemos que seguir haciéndole más pruebitas, pero con ejemplos en concreto de esto de las texturas por un lado y del manejo de luces también por el otro. Pero ustedes, con los logotipos que ya tienen desarrollados, eh, pueden empezar a hacer sus pruebitas, ¿no? Vayan haciendo pruebas y ahí mismo van a ir descubriendo más cosillas de este programa. Bien, bueno, aquí también Kevin nos dice, sí se entendió, pero por lo menos la mitad. Sí, 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 entiendo este detalle. No, bueno, además que la clase esta de los miércoles ya se ha vuelto maratónica, ¿no? O sea, es larguita y tal vez hasta cansadora. Pero por eso lo estamos grabando, para que... Ah, y lo estoy grabando en dos partes, ¿no? Cosa que tengamos parte uno y parte 2 equivalentes a la clase, por decir 6 y la otra parte, clase 7, ¿sí? Entonces, de esa forma también no van a tener un archivo muy grande que también eh, sería aburrido, ¿no? Y por eso lo estoy dividiendo en dos partes, lo que se está grabando para que lo puedan ver después, ¿sí? Bien, entonces, no sé si hubiera algún otro comentario o cosa que podamos compartir. Y si no fuera así, entonces vamos a concluir con la clase. Bien, entonces vamos a concluir con la clase. No les voy a dar todavía trabajo, pero en la siguiente clase sí lo vamos a hacer, así que necesito que vayan practicando. Luis me dice que si me han llegado los trabajos, sí, 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 están subidos en la plataforma de la práctica, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, están subidos en la plataforma, entonces de golpe los voy a descargar un poco más luego. Y necesito que de esta parte que hemos visto hoy por lo menos, que son varias cosas que hemos ido escudriñando, necesito que le hagan una practicada. Sí, porque en la siguiente clase le vamos a poner ya en ejemplos en concreto, así que necesito que lo tengan practicadito, ¿sí? Bien, entonces concluiremos con la clase. Eh, bueno, que descansen bien y el reencuentro va a ser el siguiente miércoles con otra clase maratónica de 3D. ¿Listo? Entonces, buenas noches a todos. Cuídense mucho
y hasta la siguiente clase. Buenas noches. Chao, chao.